disfrutando de estos paseos. Yo, sobre todo desde que hacemos la alquería, Manolo, cada vez disfruto más por esas calles estrechas, por esas calles típicas de Motril y de la arquitectura típica motrileña, que precisamente estas calles que dejamos atrás, ¿verdad? Era eso, arquitectura típica de nuestro... Todavía quedan en el Camino a las Cañas, a pesar de que ha habido una transformación en los últimos años tremenda. Todavía quedan algunas de las casas típicas del Camino a las Cañas, que mantienen un poco todavía la visión de lo que era la arquitectura popular del Camino de las Cañas, pero además han mantenido los nombres de las calles, es decir, que no se ha modificado. El Camino de las Cañas era el camino más moderno del Motril, seguramente del siglo XVI. Hablábamos antes que la calle principal de entrada a Motril era la calle San Francisco, y después, para sacar seguramente el tráfico de aquella época, de los acarretos de cañas y tal, que iban a los ingenios azucareros, que estaban situados en la parte de la Rambla Capuchino, toda esa zona de ahí, abrieron este nuevo camino que en principio se llamó el Camino de las Cargas de Cañas, o también le decían el camino que unía San Roque, la iglesia del Carmen, con San Sebastián. Claro. Y partían dos, la Esparraguera, el barrio de la Esparraguera, con lo cual la parte izquierda del Camino de las Cañas hacia la Rambla del Senador empezó a conocerse con el nombre de Esparraguera Baja, y de la parte derecha hacia la calle Portuguesa, calle Esparraguera y tal, Esparraguera Alta. Y es verdad que es un barrio que empieza a surgir el Motril del siglo, finales del XVI, principios del XVII, también es un barrio muy antiguo, el barrio de la Esparraguera, y todavía han conservado calles como Rambla del Senador, que pasaba desde la Rambla de la Esparraguera, pues una rambla que venía por la Huerta del Senador hacia abajo, la calle Tito, la calle Portugueses, porque seguramente aquí vivieron bastantes de los portugueses que se establecieron en Motril en el siglo XVII, XVI, XVII, y han conservado todavía nombres de calles tradicionales. Esta zona se ha modificado en ese aspecto poco, se ha modificado urbanísticamente mucho, pero la denominación de las calles siguen siendo muchas de ellas las mismas que podemos ver en el siglo XVIII, en el catastro de Ensenada del siglo XVIII. Es decir, que en ese aspecto sí que esta zona ha mantenido un poco la historia de la localidad. Incluso pues todavía se han conservado algunos del urbanismo, algunas de las casas, es verdad que muy modificado todo, pero algunas de las casas antiguas que caracterizaban esta calle, que en un principio fue la calle que unía la carretera de Málaga con la de Almería, es decir, que no había comunicación por la avenida Salobreña y todo el tráfico de entrada a Motril se hacía a partir del siglo XVII por esta calle, por el Camino a las Cañas, que comunicaba con la calle Nueva, y de la calle Nueva para abajo la carretera de Almería. Una historia impresionante es esta calle, es una calle que debió ser musulmana, que donde hubo muchas casas importantes, algunas familias nobiliarias tuvieron sus casas solariegas aquí en esta calle, y bueno, y todo el barrio de la Esparraguera, que es impresionante, ¿no?, la historia que tiene el barrio de la Esparraguera. ¿De qué viene el nombre? Pues seguramente de que esto sería un monte, porque además es un monte, una ladera de un monte, donde seguramente habría muchos espárragos, y ahí viene el nombre de la Esparraguera. Prácticamente la afuera. De la afuera de Motril, pero ha conservado el nombre, Rambla del Senador, Camino a las Cañas, calle Tito, es decir, ha conservado pues todos esos nombres del Motril de otra época. Sí. Y además estamos de nuevo ubicándonos un poco en esta zona para llevarnos a otra de esas fantásticas historias, que era el crimen de la calle Portuguesa. Es una calle que la pueden estar ustedes viendo aquí, que tiene pues una fisonomía particular y singular y hasta preciosa, ¿no?, con todas las escaleras, como decía don Manuel Domínguez, para comunicarnos con ese barrio también fantástico de la Esparraguera. Calle Portugueses. Imaginamos el porqué, y ese crimen que, no sé, que tiene un halo también ahí de misterio. Es verdad que no hay documentación de ningún tipo de esa historia tan curiosa, pero que se ha transmitido por historia oral. Es decir, que muchas veces la historia no es solamente documentos antiguos, sino también hay una parte de las tradiciones de la historia oral que se cuentan de padre a hijo,
Y todos los que del Motril, que vivimos otro Motril, y vivimos el Motril de los años 60, 70, pues aquí siempre se comentó el famoso crimen de la calle Portuguesa. En una casa de la calle Portuguesa, un hermano mató a otro, seguramente por unas cuestiones de herencia. Seguramente el caso es que le clavó un clavo en un ojo. Un clavo. Sí, y lo decían, contaban, que así murió este famoso crimen, que evidentemente la policía después detuvo al hermano y tal, pero fue muy famoso. Y contaban... ¿Fue una pelea? No, pues no se sabe, porque la historia es que aquí dos hermanos, uno mató al otro clavándole un clavo. Y algunos decían que Pedro Antonio Alarcón basó su relato del clavo en la historia del asesinato, del crimen de la calle Portuguesa. Es decir, que indudablemente debió tener su trascendencia, se basó en esta historia, debió tener su trascendencia en la época. No hay ningún documento escrito, es todo oral, toda historia oral, pero se ha mantenido esa bonita historia o trágica historia del crimen de la calle Portuguesa, que después se hizo muy famoso gracias al relato de Pedro Antonio Alarcón, donde describe un crimen parecido, ¿no? De su relato El clavo. ¿Pero se investigó? Pues seguramente no hay nada escrito. Incluso yo he buscado la prensa de la que se conserva del siglo XIX, pero no hay ningún dato, no aparece ningún dato. Pero sí que ha formado parte de la historia oral. Todo el mundo que conocimos del Motril de los años 60, todo el mundo comentaba la historia del asesinato, el crimen de la calle Portuguesa, que por lo que se ve en su época debió ser muy famoso. No sabemos que fue en el siglo XIX, pero no sabemos exactamente si Pedro Antonio Alarcón escribe a mediados del siglo XIX, pues, o los últimos años 70, 80 del siglo XIX, seguramente esta historia decían que estuvo inspirada en esta calle de los portugueses de Motril. Una calle que es una calle escalonada, que daba acceso a la Plaza Portugueses en la parte de arriba, desde el Camino a las Cañas a la calle Portugueses, y que es una calle muy típica de Motril, y además se conoce con este nombre desde el siglo XVII, se conoce como la calle de los portugueses. Seguramente por eso que decíamos al principio, es decir, porque aquí debieron vivir muchas familias portuguesas. Es curioso, pero los portugueses fueron los que fundaron la Hermandad la Virgen de la Cabeza. Hermandad de los portugueses, es muy curioso, ¿no? Es muy curiosa la historia, ¿no? Y vivieron aquí, y seguramente muchas familias portuguesas se establecieron aquí, seguramente cuando venía alguno se establecía aquí. Los apellidos no los podemos saber, porque Portugal y España tienen apellidos muy parecidos, y claro, transformaban sus apellidos al castellano, con lo cual pues no sabemos exactamente, pero que sí sabemos que hubo portugueses en Motril. Hay algunos artículos publicados sobre los portugueses de Jesús Gálvez que estuvieron de la historia de los portugueses en Motril, y muchos de ellos vinieron al trabajo de la caña de azúcar, a los ingenios azucareros. Evidentemente, por eso se quedaría el nombre. Claro, y debieron vivir en esta zona, es decir, es muy curioso, pero el nombre se ha mantenido. Calle Portugueses, Plaza Portugueses, e incluso en una época del siglo X hasta el siglo XX hubo una fuente de agua en la Plaza Portuguesa. Es muy curioso, pero la gente venía a llenar agua en la fuente de la Plaza Portuguesa. Bueno, pues la calle de las Cañas, ¿no?, que es lo que conocemos, lógicamente pues da para mucho. Hablamos de su arquitectura, hablamos de su historia, hablamos de lo que significaba, ¿no?, esta calle, el por qué incluso se pudo haber hecho, ¿no?, para comunicar a lo mejor San Roque con San Sebastián, etcétera, etcétera, ¿no? Y una calle que da para muchas historias, para crímenes, da para fantasmas, que algunos hemos repasado y algunos repasaremos, y también para tesoros. Sí, si te parece, vamos a seguir andando porque vamos a descubrir también leyendas de tesoros aquí, en la calle de las Cañas. Vámonos pues.
que no hay nada tan fantástico como la historia de los tesoros, ¿no? Bueno, Para escarbar en la historia, nunca mejor dicho. en la España de la Edad Moderna, la historia de los tesoros era una historia curiosísima, porque en la mentalidad de la gente de aquella época tenían en la cabeza de que cuando se fueron los moros de España o los judíos de España enterraron sus tesoros. Y entonces hubo una fiebre tremenda de buscadores de tesoros. Claro. Pero además era muy curioso. Todos los que huían enterraban siempre sus tesoros. tenían la nostalgia de querer volver. Enterraban sus tesoros para eso siempre pasaba. Primero porque viajar con ellos era Claro, imposible. pues complicado. Siempre ocurría en épocas de alteraciones, ¿no? De guerras y ese tipo de cosas, la gente escondía pues sus tesoros, pero en la mentalidad de aquella época esos tesoros, los musulmanes que habían huido y habían escondido sus tesoros, siempre habían dejado algunas leyendas, algunas historias de que esos tesoros estaban protegidos por fantasmas y por duendes y cosas así para evitar disuadir que alguien lo buscara. Pero a pesar de eso, miles de buscadores de tesoros hay en toda la geografía española durante la Edad Moderna, miles de buscadores de tesoros. Para eso tenía que intervenir la magia también, porque como estaban protegidos por duendes, espíritus y cosas así, los buscadores de tesoros tenían que hacer conjuros para ahuyentar a aquellos duendes y que los conjuros le indicaran el lugar exacto de los tesoros. Y hay leyendas de un negocio alrededor de tesoros impresionantes. Yo siempre digo que algunos de ellos se encontraron. Algunos de ellos se encontraron en Motril, hubo la historia de 3 tesoros que se encontraron, reales, que se encontraron en la Calle Nueva, al pie del cerro y otro en la Iglesia Mayor. Es decir, que hay también historias de tesoros reales y hay historias de tesoros en Salobreñas, hay historias de tesoros, cercanos, historias de tesoros en Los Guájares. Es decir, que hay bastantes historias de tesoros. Uno de los últimos tesoros que se ha encontrado fue por el grupo de espeleólogos motrileños que lo encontró en Alpujarra, en una cueva de la Alpujarra hace 2 o 3 años, ¿no? Es decir, que tesoros escondidos hubo. Y sobre esa historia de los tesoros de los moros. Pasa que son, exactamente, yo iba a decir que son tesoros diferentes también los de los bandoleros. Los bandoleros a los tesoros de los moros. Pero es verdad que hubo montones de leyendas, y sobre todo porque en la mentalidad de aquella época aquellos tesoros estaban protegidos por fantasmas. Y aquí justo en la Camino a las Cañas, en la entrada del cenicero de La Palma, contaban una leyenda de que en una de estas casas de la entrada del cenicero La Palma vivía una señora mayor, una mujer mayor, y un día se le aparece un fantasma. Anda. Y le cuenta que en los sótanos en el suelo de la casa hay enterrado un tesoro, pero le prohíbe a la mujer que cuente la historia del tesoro, porque si cuenta la historia del tesoro no va a poder sacar el tesoro y siempre va a estar pues con el tesoro, pero no va a poder tocarlo, no va a poder acceder al tesoro. Efectivamente, aquella mujer pues se convence que efectivamente en una de estas casas existía en el suelo enterrado un tesoro, pero aquella mujer termina contando la historia del tesoro y nunca pudo acceder al tesoro. Y siempre estuvo apareciéndole el fantasma que él, diciéndole te lo dije, no me ha hecho caso, y aquí tienes un tesoro, pero nunca vas a poder salir de pobre. Es decir, curiosamente, esa historia se remonta también a finales del siglo XIX y principios del XX, y debió ocurrir pues en una de las casas. La gente contaba que era real, que sí que es verdad que existió esta mujer que hablaba de un tesoro. Todo el mundo la tomaba por loca, ¿no? Pero ella siempre defendió que en el suelo de su casa hubo un tesoro. Lo que no sabemos si alguna vez alguien excavó y sacó el tesoro o es exclusivamente una leyenda de este entronque del Camino de las Cañas con el cenicero de la Casa de La Palma.
es una leyenda muy curiosa de búsqueda de tesoros relacionada, como podemos ver, de fantasmas, de apariciones, de tesoros escondidos, de algo mágico que indudablemente movía mucho la imaginación de los motrileños de otras épocas en un barrio como era este del Camino de las Cañas, donde la historia oral del tesoro, pues del tesoro del Camino de las Cañas, fue muy famosa a principios del siglo XX. Todavía en los años 60 se contaba esta historia, yo la he podido recoger de gente que vivió en esta zona. Todavía contaban, incluso te situaban la casa más o menos por aquí, donde estamos más o menos por aquí, se situaba la famosa casa del tesoro escondido y de aquella mujer que se hubiera cumplido el mandato del fantasma, se hubiera hecho rica, pero como no lo cumplió, no. Siempre son historias con cierta moraleja, ¿no? Claro, cierta moraleja, pero es verdad que la historia es muy curiosa y forma parte, pues, de la historia orales que se contaban en el Motril de aquella época. Todo el mundo imaginaba que a cualquier día que tiraran una de las casas que se esté aquí, pues iban a encontrar el tesoro. El tesoro a lo mejor se encontró, a lo mejor no se encontró, o no existió nunca, pero nunca lo sabremos. Y la verdad es que está en el entronque del Camino a las Cañas con la calle Cenicero de la Palma, que recibe este nombre, ya lo contamos cuando vimos esta calle, porque aquí se echaban las cenizas de los hornos del ingenio azucarero que hubo en la Casa de la Palma, y de ahí viene el nombre de Cenicero La Palma. Había otro cenicero en Motril, que era el Cenicero del Trapiche, que estaba en la Rambla de Capuchinos, otra calle que era Cenicero del Trapiche. Era este Cenicero La Palma, y en la Rambla de Capuchinos, la calle Parra, o una de las calles que baja hacia la Rambla de Capuchinos, era el Cenicero del Trapiche. Es otra calle muy tradicional de Motril, con una arquitectura muy popular de Motril, que todavía ha conservado algunas de las casitas que normalmente estaban en esta calle. Y bueno, esa historia del tesoro del Camino a las Cañas, pues se mantuvo en la historia oral. La historia es muy curiosa, es otra de las historias que seguramente en Motril habría más. Claro. No lo conocemos, pero seguramente historias como esta, de tesoros escondidos, de historias de musulmanes que escondieron sus tesoros cuando fueron expulsados de Motril, claro, o de los judíos que fueron expulsados de Motril también, esconderían sus riquezas porque no les permitían llevarse en aquella época, ir cargando con un saco de monedas no era lo más adecuado. No, lo más adecuado, cuando habían sido expulsados. Y entonces lo que hacían es, muchas veces los enterraban. Los cristianos lo que querían era precisamente recuperar esos tesoros. Según contaba algún motrileño de otras épocas, había un plano donde estaban todas las situaciones de los tesoros de Motril, remarcaban los tesoros de Motril. El que tuviese ese mapa... el que lo tuvo se lo comió. Se lo comió el mapa para no contarlo con nadie, literalmente. Pero había un planito donde se situaban las riquezas que los antepasados de los musulmanes de Motril habían escondido cuando fueron expulsados de Motril. A lo mejor aparecía también el tesoro del Camino a las Cañas, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que ha habido muchísimas historias y que nosotros vamos a seguir contándole muchas de ellas. Hoy, bueno, repasando precisamente esta geografía por la cual ya pasábamos hace bastante tiempo, al principio de nuestros programas aquí de la Alquería, pero hoy hemos querido volver a repasar ese Motril, pero a través de la historia o de las historias suculentas, algunas tenebrosas, como el espanto, como los tesoros, como el crimen de la calle Portugueses, etcétera, etcétera. Y no crean que hemos terminado, porque todavía quedan muchas más historia. A mí me suena, por ejemplo, la de la Dama Blanca del Cerro de la Virgen, o el niño ahogado, de la Cruz del Ahogado, en la Vega de Motril, más crímenes que ha habido de esos así un poco escabrosos, y muchas más historias que vamos a seguir contándoles seguro en este programa, aquí en la Alquería para todos ustedes. Hasta la semana que viene. Adiós, don Manuel. Hasta luego.